Hubo un tiempo en que las palabras eran fuego, y leer podía arder tanto como la herejía. En la penumbra de la Edad Media, el saber no era libre. Era un privilegio y, a veces, una amenaza. Los libros, manuscritos, tratados, no eran vistos solo como fuentes de conocimiento, sino como objetos de poder, porque quien domina las ideas, domina a los pueblos. La Iglesia, en su misión de salvaguardar la fe, comprendió el poder que dormía entre páginas, un poder que podía inspirar devoción, o despertar dudas, y en un mundo donde la duda era peligrosa, las palabras se volvieron sospechosas. Algunas fueron custodiadas celosamente, otras condenadas al olvido. El fuego no era solo castigo, era purificación, era silencio impuesto, y así comenzó una era en la que las ideas debían someterse, o ser reducidas a ceniza, pero incluso entre las sombras, el conocimiento susurraba, esperando a ser escuchado, otra vez. No todo libro se leía, algunos se custodiaban, otros, simplemente, desaparecían. Mucho antes de que existiera una lista oficial de obras prohibidas, ya se tejían redes de control sobre el pensamiento, no con cadenas, sino con tinta, pergamino y silencio. En los monasterios, donde el saber encontraba refugio, los copistas no transcribían cualquier palabra, solo lo que la doctrina consideraba digno de perdurar. Textos que hablaban de astronomía, medicina, filosofía antigua, eran observados con recelo si no servían para iluminar la fe. Lo que no edificaba el alma, era considerado sospechoso, y en esa sospecha, muchos manuscritos fueron apartados. Algunos fueron borrados para reutilizar el pergamino, otros se escondieron, o se perdieron para siempre. Pero lo más inquietante no era la destrucción de los textos, sino el mensaje que dejaba su ausencia. Hay cosas que no debes saber, hay preguntas que no debes hacer. En aquel tiempo, la mayor herejía no era hablar, sino pensar por cuenta propia. Un pensamiento puede levantar imperios, o hacer caer catedrales. En la Edad Media, no todos los enemigos vestían armadura. Algunos viajaban en tinta, escondidos en frases que cuestionaban, en símbolos que sugerían, en ideas que desafiaban el orden establecido. Un simple libro podía ser más peligroso que un ejército, porque las palabras, una vez liberadas, no se pueden encadenar, y la Iglesia lo sabía. Por eso, cuando un texto hablaba de mundos que giraban sin permiso divino, cuando enseñaba que el cuerpo podía sanarse sin milagros, o cuando decía que el alma podía dialogar directamente con lo divino, sin necesidad de un altar, entonces, ese libro se volvía una amenaza, y junto al texto, también se vigilaba al lector. Muchos fueron acusados no por lo que dijeron, sino por lo que leyeron, porque leer era aprender, y aprender podía llevar al cuestionamiento. La fe se fortalecía con la obediencia, pero se resquebrajaba con la curiosidad. Así, la palabra escrita se volvió un campo minado, un territorio donde cada letra podía ser interpretada como desafío, y el conocimiento, si no era aprobado, se volvía sospechoso, se volvía peligroso. No era el cuerpo lo que buscaban purificar, era el recuerdo lo que querían borrar. En aquellos días, el fuego no era solo símbolo de castigo, sino de limpieza espiritual, una forma de mostrar al mundo qué ideas eran consideradas peligrosas, y qué destino les esperaba. Algunos nombres aún arden en la historia, como faros apagados por decreto. Giordano Bruno, por ejemplo, un pensador que habló de un universo sin centro, de mundos sin fin, de libertad interior más allá de los límites impuestos. Sus ideas no fueron enfrentadas con debate, sino con juicio, y su pensamiento fue condenado a desaparecer en llamas. Pero Bruno no fue el único. A lo largo de Europa, muchas bibliotecas fueron desmanteladas, sus libros reducidos a ceniza, no por accidente, sino por decisión. En ciudades como Toulouse, en tiempos turbulentos como los de la herejía cátara, la sabiduría escrita fue vista como prueba de rebeldía, y el conocimiento, cuando no se sometía, se apagaba bajo el humo. A veces, el castigo caía sobre una persona, otras, sobre ideas, pero el mensaje era el mismo. No todo debe ser conocido.
no todo puede ser dicho. Y así, el fuego cumplía su doble función: castigar y advertir. Pero no todo fuego consume. Algunos rescoldos se esconden y esperan. Aunque muchos libros fueron condenados al silencio, no todos desaparecieron. Porque, incluso en los tiempos más estrictos, existieron guardianes del saber. En monasterios apartados, algunos monjes entendieron que preservar el conocimiento no era desobediencia, sino un acto sagrado. Copiaban en secreto textos de astronomía, medicina y filosofía. Traducían obras árabes que hablaban del cuerpo, de los astros, del alma. Guardaban fragmentos de autores griegos y latinos, escondidos entre plegarias y salmos. A veces, lo más valioso no estaba en el centro de la página, sino en los márgenes. Anotaciones pequeñas, casi invisibles, donde un copista dejaba constancia de algo importante, una verdad olvidada, una duda que resistía el paso del tiempo. Y así, en medio del control y la censura, la sabiduría encontró refugios invisibles, celdas silenciosas donde se respiraba algo más que incienso, porque la verdad siempre encuentra grietas por donde entrar. Lo que parecía perdido, simplemente se ocultó, esperó, y gracias a esos actos silenciosos, siglos después, muchas ideas pudieron renacer, como semillas enterradas que brotan, cuando la tormenta ha pasado. Lo que se pierde en el fuego, a veces vuelve con más fuerza. Pasaron los siglos, y con ellos, también cambiaron los vientos. A finales de la Edad Media, una nueva chispa comenzó a encender las conciencias. No era una hoguera, era la imprenta. Con ella, las palabras escaparon de los muros sagrados. Ya no podían ser encerradas en monasterios, ni vigiladas por un solo poder. Los libros comenzaron a multiplicarse, las ideas prohibidas, a circular como ríos fuera de control. Lo que antes solo podía leerse en secreto, ahora viajaba de mano en mano, cruzando fronteras, desafiando silencios. Científicos, pensadores, traductores, recuperaron textos antiguos, los confrontaron, los compararon, y los reinterpretaron. La razón, el escepticismo, la observación, volvieron a tener un lugar, y aunque hubo intentos por frenar esta marea, ya era demasiado tarde. Las palabras que una vez se intentaron apagar, ahora ardían más que nunca, pero esta vez, en la mente, porque una idea encendida no se extingue fácilmente. Y en ese renacer, las brasas que dormían desde hacía siglos, se convirtieron en luz. Entre las cenizas, aún hay brasas encendidas, porque la memoria no se quema. Hoy miramos hacia atrás y creemos que aquellos tiempos ya no existen, que el miedo al conocimiento quedó enterrado con las edades oscuras. Pero la historia no duerme, solo cambia de forma. El fuego ya no siempre es visible. A veces se manifiesta en la omisión, en la manipulación, en la comodidad de no preguntar. Aún hay voces que se silencian, ideas que se marginan, libros que no se prohíben, pero se olvidan. Y por eso, recordar es un acto de resistencia. Hablar de los libros que ardieron, de las mentes que se apagaron, no es mirar al pasado con tristeza, sino con propósito, porque cada vez que eliges aprender, cada vez que decides pensar, el fuego vuelve a ser tuyo. Somos herederos de un legado que sobrevivió al silencio, y con cada palabra que pronunciamos, tenemos la posibilidad de que ese legado siga creciendo. Hoy, más que nunca, hay que leer, escuchar y cuidar las ideas, como quien protege una llama en medio del viento.